para Colombia. Así que resultados, ¿verdad? Si es de origen divino, o sea, la palabra de Dios puede dar dos resultados, uno que es de origen divino y otro que no es de ese origen. Pero cuando va acompañada, solamente cuando va acompañada del poder del Espíritu Santo. Me encantó este capítulo porque es realmente propicio para este tiempo que estamos viviendo, en que necesitamos estar a cuentas con el Señor cada segundo de nuestra vida, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿cuál es el origen de los resultados de la palabra de Dios? ¿Alguien quiere participar? En este tiempo en que hubo, después de todo, después que hubo ese chasco y después que estamos ya en el juicio investigador, nosotros dice que los que predicaron acerca de la segunda venida de Cristo produjeron en varias personas que ellos reconocieran su condición de pecado y se preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y dice que con humildad ellos aceptaron al Cordero que quita el pecado del mundo, a Cristo Jesús, cuando se les fue presentado. Y eso les dio a ellos el anhelo de desear tener el carácter de Cristo, de ser como Jesús. Y era su prioridad, era su meta principal de su vida. Pero luego dice que vinieron, por eso la hermana leyó ese versículo de que realmente es permitir que Jesús entre a nuestra vida para que eso pueda ser una realidad. Pero ese reavivamiento que hubo dice que fue de gran sinceridad, de gran acercamiento a Dios, pero también hubieron otros reavivamientos que no tenían ese carisma del Espíritu Santo, y entonces ellos no se interesaban por escudriñar la palabra, sino que era como reavivamiento de emoción, que se utilizaba mucho la emoción y la aceptación, como la propaganda de eso, pero no había sustancia espiritual. Y dice que antes de que caigan de que se desprendan, se deje de retener, de que se quite el espíritu refrenador, entonces, y que caigan todas las plagas a este planeta, dice que antes de eso va a haber un verdadero reavivamiento de un grupo de personas que van a amar al Señor y que van entonces a estar con el espíritu de poder de Dios para predicarle a las personas y para poder atraerlos a Cristo Jesús. Y entonces dice, se va a observar un espíritu de humildad como el que hubo en la iglesia primitiva, que nunca se ha visto después de que fue derramado el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Dice que nunca se ha visto ese espíritu de humildad y de consagración total, de renunciar a todo lo de este mundo. O sea, que vivimos aquí, pero no amamos lo de este mundo, sino que amamos a Jesús. Y entonces dice que se va a volver a ver ese grupo de personas que se van a dejar utilizar por el Espíritu Santo. El grupo que hubo anterior lo logró con ayuno y oración. Y por eso es que tenemos estas reuniones, hermanos, para que oremos fervientemente todos para que el Espíritu Santo nos pueda utilizar, ¿verdad? En este tiempo solemne, de que podamos llegar a todas las clases, tanto a las altas, a la media, como también a la gente, a la gente pobre, o sea, a toda clase de personas. ¿Hay
Y dice que también que el enemigo va a tratar de impedir, como lo está haciendo ahora, teniendo cantidad de personas cristianas que dicen amar a Jesús, creer en Jesús, pero que están negando la verdad de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces están haciendo una dicotomía y rechazando el Evangelio, porque el amor de Dios y el carácter de Dios está en su santa ley, que es eterna como Él es eterno. Y por eso es que nosotros tenemos que ser esa luz de poderles hablar a estas personas para que puedan, los que son sinceros y acepten el llamado del Señor, puedan venir para arreglar su vida. Como leímos en el capítulo anterior, el hermano Agustín mencionó de que hay muchas personas allí dentro de estos grupos cristianos que van a aceptar la verdad de Dios, pero tiene que haber alguien que se la lleve. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Somos los llamados a pregonar este mensaje de los 3 ángeles para que ellos puedan hacer la diferencia y puedan tener la oportunidad tan grande que Dios nos está dando de la salvación. Así que el llamado que Dios nos hace es que nosotros no descuidemos el conocimiento y de recibir de Dios y de recibir su revelación constantemente a través de su espíritu y a través de Él mismo, para que nosotros podamos estar fuertes y firmes, amando a Jesús y no distraernos por nada de lo que el enemigo ponga como trampas para alejarnos de Dios. ¿Hay alguien que quiere aportar algún otro comentario? Sí, hermana. No sé si alguien quiera comentar. Si no, yo tengo un par de comentarios. Ok. Me llamó la atención que la hermana White comenta, al igual que la Biblia, lo explica, que donde hay un conocimiento genuino de Dios, está operando el Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo opera, hay una conversión genuina que se manifiesta en ahora tratar de complacer a Dios. Y su ley ya no viene a ser gravosa, sino que su ley ahora es nuestra delicia. Amén. Entendemos que la ley es buena, pura y santa. Y el Amén. mandamiento es lo mejor que ningún gobierno nos puede ofrecer. Amén. Vemos que muchas leyes humanas, por más buenas que se vean, siempre hay tropiezo en ellas. Siempre favorecen a un grupo o a otro y dejan fuera o mucho que desear. Pero cuando entendemos el carácter de Dios por medio del ungimiento de su Espíritu y deseamos a Dios, entonces entendemos que el gobierno de Dios es bueno para nosotros. Y la hermana White dice que siempre es acompañado por un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino quiere decir que ahora las cosas malas que a mí me gustaban, ahora yo ya no las quiero hacer y me duele si las llego a hacer por error, no por deseo. Caí en debilidad, me aparté de Dios un momento o algo así, pero no me deleito en ellas, sino que quiero volver a Dios. Y ella termina, bueno, no que lo termine, pero un parrafito antes. Ella cita Salmos 1, del 1 al 3, y dice que la persona que conoce a Dios y ama su ley, dice así: bienaventurado el varón o la persona, la mujer, podríamos poner bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me llama la atención, sin
sin tener ni una gota de legalista ni legalismo. Pero dice que la persona que de verdad quiere conocer a Dios, dice que se deleita y que medita de día y de noche en cómo es Dios. La ley de Dios es su carácter, es lo que, cómo lo entendemos nosotros. ¿Y quién es tu Dios? Bueno, eso es, amas la ley o la aborreces, ¿verdad? ¿Amas a Dios o no lo amas? Eso es lo que Mm. me llama la atención, ¿verdad? Sí, sí. Comentario. Amén, amén. Y ustedes notan, hermano, de que esta grandes iglesias, aquí dice en la página 517, dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y esa es la lucha que hay, ¿verdad? Contra los mandamientos del Señor. O sea, hay un gran espíritu fervoroso y religioso, pero no se tiene la unidad de la aceptación al amor de Dios, que son sus 10 mandamientos. Así que, hermanos, nos dice acá, dice en la página 518, repetían las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas y de que un hombre que no tiene amor a la ley no lo tiene tampoco por el Evangelio. Pues la ley, tanto como el Evangelio, es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. Así que el enemigo ha hecho un trabajo muy terrible en cuanto a engañar y mentir y tener a todo este grupo de personas, y los únicos que podemos aclararles esa oscuridad somos nosotros. Por eso, hermanos, es que este capítulo nos insta a que nosotros vivamos con temor y temblor, ocupados en nuestra salvación, porque gracias a Dios estamos viviendo en este tiempo solemne donde vamos a decirle a la gente que es importante estar obedeciendo a Dios en una forma integral. ¿Algún otro comentario de este capítulo? Sí, hermana María. A mí me llamó la atención el que la verdadera conversión produce una transformación en la vida de las personas. Sí, Que ella menciona pues que hay mucha gente que profesa haber aceptado a Cristo y que profesa haber eh, aceptado o reunirse o unirse, perdón, a una religión, a un movimiento, pero que en realidad no tienen intención de cambiar sus vidas, ni les interesa, ni se habla, ni siquiera se habla ya de la ley de Dios. Y sí, que estas conversiones, pues que no tienen en realidad un efecto en la vida de las personas. No, si Cristo no nos transforma, pues entonces, ¿cuál es el beneficio, verdad? exacto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que para mí misma, ¿verdad? Como evaluándome a mí misma, Sí, la conversión, ¿verdad? Que yo profeso y que yo deseo, me ayuda a pedirle al Señor, ¿verdad? Que siga transformándome cada día más. amén, amén, amén.
como dice, ahí mencionaba Proverbios 4:18, de que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en ese proceso y vemos los ejemplos de los personajes que están allí en la Biblia, que lograron esa santidad. Y entonces eso me motivó a mí y yo creo que todos recibimos esa motivación del Espíritu Santo de que ellos lo lograron, o sea que Dios es real al decir, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y que el que tiene el amor de Jesús, como dice en Primera de Juan, no peca porque está en Jesús. Entonces a Juan lo logró, Pablo, Santiago, todos ellos lograron esa santidad porque permitieron que Jesús transformara sus vidas. Entonces nosotros estamos con esa meta de que Dios termine su obra de salvación en nosotros, esa obra de modelamiento que estamos recibiendo. Yo alabo al Señor por eso. Y me llamó la atención este párrafo que nos insta a tener un cambio radical, o sea, que realmente este es el tiempo. Yo estaba analizando que Dios se podía haber llevado más gente ahora en el siglo XXI viva para el cielo, porque Dios lo que quería es que este planeta fuera como una escuela de sacar alumnos para llevarlos al cielo, ¿verdad? Así como se llevó a Enoc, pero como no ha encontrado más, entonces por eso no se ha llevado más, o sea, vivos, ¿verdad? Entonces, yo le estoy pidiendo al Señor que nos ayude, y dice este párrafo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:17, sin la ley los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Es lo que acaba de decir Lili y lo que mencionó también el hermano Agustín, ¿verdad? Nosotros tenemos bien claro eso y gracias a Dios por la labor de su Espíritu que está ayudándonos cada día para llegar a ser semejantes a Jesús. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguien tiene otro comentario? Sí, solamente que ese es el único propósito de la conversión, reconciliarnos con Dios. Dios está reconciliándonos con Él para que volvamos a ser a su imagen. Y si eso no ocurre, entonces podemos discernir que realmente no hemos sido convertidos. Y la misma palabra lo dice, convertidos. Tienes que haber un cambio. Una metamorfosis. Va a decir algo también. Ok. Sí, me llama la atención a mí también que Jesús nos mostró por medio de muchos profetas y personas, no nada más profetas en la Biblia, que su espíritu tiene infinito poder para hacer muchas obras, pero la mayor obra es transformarnos, esto que está hablando Lili y ustedes, hermana. Su mayor obra, mayor milagro es que toma a alguien
Y no tenemos que ser matones con pistola o con un arma. No tenemos que robar a puños, no tenemos. Pero toma a la persona del estado que sea, que sabemos que la persona sola perece. Puedes vivir una buena vida, puedes ser amable y cortés y vivir tranquilo si es que puedes ser respetado, exacto, en tu comunidad y etcétera, etcétera. Ajá. Pero no hay futuro sin Dios. Nada Sí. más vivirás ese tiempo y se acabó. Ujú. Pero el Espíritu Santo puede tomar a esa persona y así como Dios Padre le dio a su Hijo Jesús el Espíritu sin medida, y entonces Cristo anduvo haciendo bienes, así nosotros tenemos esa oportunidad también, se nos da. Y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, también puede ser de nosotros. Entonces, esa experiencia no es lejana, no debe de ser lejana a los hijos de Dios, sino cotidiana, cotidiana. Eso es lo que quería Amén. recalcar. Amén. Sí, porque en realidad el Señor desea que haya ese grupo de personas ahora en este tiempo para que realmente se pueda ver la diferencia de su poder y de su amor en cada uno de nosotros. O sea, de que dice acá una cita, el deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Entonces, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y así sigue ese párrafo, ¿verdad? Hasta el versículo 24 del capítulo 2 de Santiago, de que nosotros damos evidencia de que Dios está obrando en nuestra vida, de que está haciendo una transformación, como dijo el hermano, una metamorfosis. Y eso el Señor quiere terminarlo de acuerdo, ya ahora, porque no es hasta cuando estemos cerca de la avenida, no, es ahora que el Señor quiere tener evidencia de que sí Él funciona y Él transforma a través de su Espíritu Santo. Entonces dice, el testimonio de la palabra de Dios se opone a esa doctrina de seductora de la fe sin obras. O sea que tenemos que dar ante todas las personas que nos rodean y ante todo el universo que nos está observando la evidencia de esa unidad, ¿verdad? De la fe y de las obras. Y no separarlas como lo hace ciertos grupos de personas. Así que, hermanos queridos, este capítulo es bien importante para que nosotros realmente podamos, en medio dice aquí, el mundo está entregado a la sensualidad, a la concupiscencia de la carne y a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida. Gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y aquí hace referencia, me gustó mucho de que Dios es tan maravilloso porque lo hace todo integral. Hace referencia también a que nosotros cuidemos nuestro cuerpo como templo de Él para que al llevar un equilibrio de todo lo que Él nos ha enseñado, así también nuestra mente va a estar clara, va a estar accesible para que el Espíritu Santo haga esa transformación
entonces aquí se presentan los ejemplos ya para terminar, ¿verdad? Los ejemplos de los personajes que sí vivieron en esa unidad, en esa relación especial con Dios, y que Él les dio la victoria y Él también nos está dando la victoria a cada uno en la medida que lo deseemos, ¿verdad? Él no es arbitrario, sino que en la medida que nosotros deseemos crecer, así creceremos con Él. Me gustó mucho allí estos versículos que hablan sobre la ley, el versículo que leyó el hermano Agustín, y también Mateo 5, 17, 18, que si Cristo hubiera, porque mucha gente dice que la ley está abolida, pero si la ley estuviera abolida, Jesús no hubiera muerto, ¿verdad? Porque la ley demandaba muerte por el pecado. Así que Él dijo que Él no vino a cambiar ni a abolir la ley en Mateo 5, 17 al 18. Así que, hermanos queridos, el Señor nos invita a que nosotros seamos en vuestra salvación con temor y temblor, con temor de que nosotros, que Él sea nuestra prioridad, ¿verdad? Que Él sea el centro de nuestra vida, y con temblor de que nosotros podamos estar preparados como si en este momento viniera Jesús para llevarnos, ¿verdad? No depender de las circunstancias ni de eventos, sino estar en esa relación personal con el Señor. Eso es lo que Dios anhela de mí y de cada uno de nosotros. No sé si hay algún otro comentario, hermana Felicita, hermana Ricarda, lo que leyeron. Ceci. Pues a mí lo que más ¿me escucha, María? Sí, la estamos oyendo, sí. El primer, justo el inicio del capítulo, de entrada, es muy válido todo lo que han comentado, lo que han resaltado allí, pero sí de entrada me impresionó esa primera parte del primer párrafo, donde dice que donde quiera que la palabra de Dios sea predicada con fidelidad, los resultados atestiguarán su divino origen. Amén. Así que de por sí sola, o sea, se decide que la palabra de Dios es origen divino, porque automáticamente los resultados se van a ver, y es lo que comentó Lili, lo que decía Agustín allí. Es imposible que la palabra de Dios llegue a un corazón, penetre un corazón y siga viviendo de la misma manera siempre. Eso no va a pasar. Por algo dice allí el texto de que más penetrante que una espada de dos filos y cosas como esta, porque en verdad la palabra de Dios transforma vida. El Espíritu Santo obrando a través de su santa palabra transforma las vidas. Y es por eso que donde quiera que se predique, como dice esa parte allí, se van a ver los resultados, y ese será el mejor testimonio del origen divino de la palabra de Dios. Así que la tarea es nuestra ahora, hacer que eso se pueda manifestar, se pueda cumplir, y que el mundo pueda testificar del poder transformador de la palabra de Dios. Amén, sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, quizá, no sé si ustedes se preguntaron cómo es que Juan, que Daniel, Isaías, Juan, Pablo,
y los demás apóstoles pudieron lograr la victoria de poder estar hasta entregando su vida para la testificación de la palabra de Dios. ¿Cómo es que ellos lo lograron? ¿Alguien puede decirme? Yo creo que lo lograron con el Espíritu Santo, porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, Erika. Qué lindo que está ahí. Muy bien. Sí, fue con el Espíritu Santo, o sea, de que ellos se vaciaron totalmente su vida y dejaron que el Señor lo guiara con su espíritu. Y ese fue el secreto del éxito. Entonces el Señor es el mismo ahora. Él quiere guiarnos a cada uno de nosotros con su espíritu para que podamos, como dijo la hermana Felicita, dar ese testimonio de fidelidad, cumpliendo con su palabra y atrayendo a otros para que vean a Jesús. Yo quisiera que alguien leyera primera de Juan 2, 5, 4 y 5. Primera de Juan 2, vamos a leer Primera de Juan 2, 4 y 5. Dice allí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que como se mencionó en el inicio del capítulo, ese grupo de personas influyó sobre otras personas que ellos pudieron reconocer su pecaminosidad y hacerse la gran pregunta, ¿qué podemos hacer para nosotros obtener la salvación? Como preguntaron también los que vieron el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto de esas 120 personas que estaban allí. Entonces también le preguntaron a los discípulos, ¿qué hacemos para ser salvos? Y fue el mismo impacto del poder del Espíritu Santo que obró en esos tiempos y ahora quiere obrar, pero todavía no encuentra tantas personas que estén dispuestas para que cuando nosotros hablemos, impactemos a las personas. Como dijo Ceci, la verdad impacta y tiene un impacto poderoso que no es humano, no es académico, no es monetario, sino es poder del espíritu que puede llegar hasta lo profundo del ser. Y eso es lo que realmente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. Ustedes ven que sigue imperando ahora el exceso de tabaco, de licor, de drogas, de la idolatría de mucho tiempo para el internet en una forma, a veces en forma negativa, no comiendo saludablemente. Y entonces nosotros somos los que vamos a hacer la luz para estas personas, para ayudarles a tener una unidad con Dios y que ellos puedan también recibir el poder del Espíritu para triunfar, porque Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y todos los que vamos a esa luz y recibimos esa luz, no la podemos ocultar, vamos a darla a todo el mundo, ¿verdad? Y el Señor nos está pidiendo que nosotros estemos cada día más conectados con Él para que Él cumpla su propósito en nosotros. Y entonces,
el Señor en Mateo 5, en la bienaventuranza, Él dijo que bienaventurados los humildes, no cuidar nuestra salud o cuidar nuestra familia, sino que nosotros podamos tener esa conexión con el Señor y nosotros poder estar agradecidos, contentos de poder alabar a un Dios que transforma y que regenera para su gloria, para poder tener representantes aquí en este planeta de que sí hay un Dios de amor que solamente da y da y quiere que nosotros también seamos el canal de atraer a otras personas a Jesús. ¿Tiene alguien algún otro comentario? Sí, un último comentario tal vez de mi parte sería que Ajá. muchas veces queremos que Dios haga todo y es verdad, Él nos transforma. Pero nosotros, la palabra de Dios también nos insta, Pablo, Pedro, ¿a qué nos instan? A ser santos, a buscar la santificación con temor y temblor, a poder entender, primero que nada, el Espíritu Santo también viene y viene a darnos el conocimiento y a empoderarnos, pero todavía nosotros tenemos la voluntad y está en uno si acatamos ese empoderamiento que Él ofrece o seguimos terqueando en nuestras propias costumbres y deseos, ¿verdad? Entonces vemos que la santificación es una doctrina bíblica verdadera, no como algunos proponen, que es algo tal vez, ¿cómo se le dice? Algo que sueñas, pero utópico, ¿verdad? Utópico, en español no sé cómo se dice, utópico. Utópico, si no es algo Utópico, ¿verdad? utópico. Pero la Biblia no, nos enseña la Biblia que es algo real y que hay que vivirlo ya. Y por eso Jesús mandó al Espíritu Santo que nos guíe toda la verdad. Exacto. Pero hay que decidir, ¿verdad? Está en nuestras manos, dice Pablo, que busquemos nuestra salvación con temor y temblor. Así que, Exacto. bienvenido, pastor. Gracias, gracias, mi querido hermano. Bien, entonces mi esposo va a concluir aquí con este versículo. ¿Qué dice? Novios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Pero Y algo más. el Espíritu es lo mismo que en las fábricas, que se hace una inspección al producto y se le pone el sello. El apóstol Pablo dice que esa es la función del Espíritu, poner el sello. Así que sin el Espíritu no hay recomendación para el producto en el plan divino. Pero el Espíritu, ese es el que empaca para el cielo a los santos. Amén. Sí. ¿Qué más? Sí, hemos dicho ya bastante, pero bueno, me voy a atrever a ser atrevido esta tarde, ya que no escucho a otros hermanos. Así que hablen, hermanos, si me quieren callar. Un comentario que me gustó mucho también es que la ley, ya hemos hablado bastantito de la ley, pero un punto más es que si no hubiera ley, sin ley, ¿cómo sabemos lo que es bueno y afable? Lo que es puro y santo. Entonces la ley nos ayuda a distinguir por medio del Espíritu Santo, sin ser legalistas, a buscar a Dios en una conversión genuina, sin ningún tipo de
reproches hacia uno mismo, ni fuerza, porque yo muchas veces trataba de someter mi carácter bajo un régimen, digamos, legal. No, yo sé que eso no está mal, pero por dentro está mal, no lo debo hacer, pero por dentro de mí todavía deseaba hacer tales cosas. Pero entonces ya cuando uno va conociendo más a Jesús y más a Jesús, pierde su fuerza. Todo el mal que hay en uno, todos esos deseos van perdiendo sabor y sazón y le va agarrando uno el gusto por entender y conocer más a Dios, ¿verdad? Entonces, quería traer ese punto que la ley en realidad nos ayuda en mucho, tiene muchas ventajas, pero sin la concepción, sin la ley no tendríamos una concepción de lo que es justo, lo que es afable, lo que es puro, lo que es santo, y viviríamos de cualquier forma. Entonces vemos que la ley es buena en gran medida para nosotros. Carácter. Dios tiene una meta con la ley. La ley es un trasunto de su carácter. Y la meta que Dios tiene con la ley es que la ley simplemente pase a ser el molde también de nuestro carácter. Porque la meta de Dios con nosotros y nuestra meta es que lleguemos a ser como es Dios, que el carácter de Dios es el que nosotros tenemos que recibir. Eso es lo que dice Mateo 5. Dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Así que entonces el apóstol Pablo habla de la ley escrita en piedra y de la ley escrita en el corazón. En 2 Corintios capítulo 3. Cuando la ley fue escrita en Israel en piedra, ese fue un mal presagio. Claro que significaba duración, pero la piedra no es un buen presagio. Y por eso Israel fracasó. Porque la ley escrita en piedra, la piedra es dura, es árida, y ellos fueron eso. Que se puso allí, más bien fue como un tipo de parábola. Esa ley es el carácter de Dios para ser escrito en el corazón, no en piedra. Entonces, cuando el pecador trabaja con la ley, está trabajando al revés. Simplemente porque la ley justamente lo que hace es que lo condena. Es como entonces dar cosas contra el aguijón. Porque la función de la ley es revelar el carácter de Dios, que frente a un pecador simplemente lo que hace es matarlo. Y entonces el plan de Dios es que en Cristo ese hombre muerto que Pablo mencionó se ha quitado y se ponga el hombre vivo, que es Dios. Dios es la ley, Cristo es la ley, la santidad es la ley. Ya Dios quiere que, o sea, la función de la ley es que nosotros seamos transformados a la imagen de Dios. Y la ley es Dios en instrucciones. Dios es la perfección, la santidad. La ley eso es lo que hace. Esa es la función de la ley, la última función. Pastor, ¿podríamos decir algo así como la ley me muestra el verdadero carácter de Dios y a la vez me muestra mi verdadera condición también? Si no estoy con Él o estoy con Él. No quiero hacer teología de eso, pero esa es la función de la ley. Esas son las dos funciones. ambas. Ok, excelente. Gracias. Una da como resultado la otra. Nos muestra lo que verdaderamente somos y lo que Dios es verdaderamente. Que Dios es primero y ya eso es suficiente para decirnos lo que somos. Lo que se llama contraste. Ya. Gracias. Pastor, yo tengo una pregunta que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo y ahora que estaba escuchando del Espíritu Santo, me gustaría hacerla que, por ejemplo, mi familia es muy apegada a las personas de la Iglesia Católica, pero muy apegada porque mis hermanas mayores fueron a colegios de religiosas.
Entonces, por ejemplo, en mi casa se hospedaban sacerdotes, se hospedaban misioneras, monjitas y así. Entonces es como que como un cariño muy especial. Y amigas de nosotras son monjitas. Entonces, estaba el otro día pensando, yo las veo a ellas felices y estaba pensando con este tema del Espíritu Santo, ellas buscan a Dios en su manera, pero ¿por qué el Señor no les muestra que hay algo más? ¿Por qué es tal vez que a Dios le agrada esa forma de vivir? ¿O por qué si ellas buscan en oración y así, por qué ellas no conocen más? Yo, yo me veo en ese espejo de ser de familia de católico porque mi abuelito y todas sus hermanas, lo que vestían era llamado el cordón de San Francisco. Era un cordón que se amarraban y luego y no podían usar zapatos, ni mi abuelita ni ninguna de las hermanas. Eso era lo que se llamaba la santidad grande, y tenían que vivir con un rosario el día entero. Y yo por lo menos, yo me crié rezando el rosario al levantarme, al mediodía y antes de dormir. Luego sé mucho de ese sistema, porque además de que me crié trabajando con el sacerdote católico era a mi casa que iba en la comunidad. Era yo quien lo buscaba y era en casa que se hospedaba para decir la misa. Así que conozco bien ese cuadro y mi sobrino estudió para sacerdote. Tengo un primo jesuita. Mi mamá tuvo 3 meses en un convento, querían que fuera monja. Mi prima y su hermana, mis 2 primas, la mamá quería que fuera monja, así que pasaron toda su secundaria en conventos. Conozco muy bien de eso. Mi prima fue monja, ya después como de 30 años siendo monja, se retiró y se casó, pero conozco y ese es mi medio, mi ambiente. La pregunta ¿por qué Dios no le muestra? Dios le está mostrando de muchas maneras. En primer lugar, le está mostrando a través de ti. Le está mostrando a través de ustedes los que ya no son católicos. Ese es prácticamente el único método más directo que Dios tiene para mostrar. Es la otra gente. La gente que hace otra cosa diferente a lo que yo hago. Dios espera que eso es la herramienta que Él tiene. Allí está la Biblia también. Y la Biblia allí dice bien lo que hay que hacer y lo que no. ¿Por qué la iglesia romana tiene imágenes? Bueno, si abre una Biblia allí, los católicos tienen todo Biblia y dice que no tenga imágenes. Ellos tienen allí bautismo de niños. La Biblia no enseña eso. La iglesia romana vive haciendo misas a los muertos. Ellos no encuentran eso en la Biblia. Dios no tiene más herramienta para que ellos sepan a través de la Biblia. Allí la tienen, y a través de la gente que era de su comunidad y ahora ya no lo es. Ellos deben indagar y preguntar. Dios no tiene más recursos para ofrecerle. Sí, pastor. Muchas veces como yo a veces me escondo o así siento como que no estoy capacitada para hablarles a estas personas. Me siento como que como que no puedo, pero pues sí, me toca hacerlo. Gracias. Bien. Bien, si ya es tarde, así que agradecemos a Dios por su misericordia, por habernos ayudado hasta aquí. Y damos gracias a Dios por todo lo que han participado
de esta cadena, para que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Amén. Gracias por el bien. Amén. Ilumínanos, guíanos, enséñanos. Gracias por esta noche que nos da. Amén. Cuídanos, aleja todo mal, danos protección en la noche. Amén. A todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.